Bienvenidos, estimados Las redes estudiantes. sociales son Hoy el tema de hoy, de la clase de hoy, es redes sociales. Vamos a ver un material inicialmente. un canal de marketing relativamente nuevo en donde puedes generar una relación con los usuarios y generar nuevas ventas. Segundo, con las redes sociales puedes generar una comunidad que sea leal. A las personas les gusta ser parte de algo que sea fantástico y que les provea contenidos que los entretenga o los eduque. Con las redes sociales puedes conectarte en un nivel emocional con tus seguidores. Esto es esencial para el éxito de tu empresa a largo plazo. Tercero, las redes sociales pueden ayudarte a mejorar tu servicio al cliente, ya que puedes recibir retroalimentaciones, comentarios y mensajes que puedes y debes atender de forma casi instantánea. Esto te ayudará a aumentar la confiabilidad de tu marca. Cuarto, las redes sociales ayudan a aumentar la exposición de tu marca en Internet. Estas permiten poder tener una exposición masiva debido a que miles de millones de usuarios se encuentran utilizándolas diariamente. Quinto, las redes sociales pueden ayudarte a aumentar el número de visitas a tu sitio web, así como el mejorar el posicionamiento que tienes en Google, ya que estas son catalizadores de personas que se agrupan de acuerdo a gustos y preferencias y consumen contenidos de interés. Google posiciona contenidos de las redes en su buscador. Sexto, las redes sociales te permiten el poder expandir tus ventas a nuevos segmentos, así como el poder incorporar nuevos mercados. Escuchar las necesidades e inquietudes debe ser tu prioridad número uno al utilizar las redes sociales. Con esto aprenderás a venderles a estos clientes y a hacer que te refieran con nuevos consumidores. Séptimo, con las redes sociales puedes ahorrarte mucho dinero de publicidad tradicional, las cuales siguen a la baja como la impresión o anuncios en televisión y radio. Las redes sociales son gratis de utilizar, pero no lo es tu tiempo y menos la segmentación masiva, la cual ponen a tu alcance con un reducido costo. Vamos a ver otro material acerca de la clasificación de las redes sociales.
Vamos a ver otro material acerca de la clasificación de las redes sociales. ¿Llevas semanas tratando de vender tu auto? Mejor entra a kavak.com y... El mundo digital para emprendedores. Para hacer una buena elección de los canales donde vas a hacer presencia con tu marca, debes conocer cuál es tu rol de marca y según eso, qué personalidad tienen cada una de esas redes sociales. Una red social es un espacio donde una comunidad se comunica e interactúa según un objetivo en común y se categorizan así. Redes sociales horizontales. No fueron creadas para un usuario específico, sino que en ellas interactúan todo tipo de individuos. Son las más conocidas por todos nosotros, como Facebook, Instagram, Twitter. Redes sociales verticales. Tienen un público determinado y específico. Un claro ejemplo es y Behance. Redes sociales profesionales, que son aquellas perfectas para crear lazos y conexiones profesionales. LinkedIn. Y las redes sociales de ocio, donde compartimos recomendaciones, advertencias, experiencias, como lo hace TripAdvisor. Algunas de las redes sociales más conocidas en el medio son Facebook, que es la red social con mayor número de usuarios activos, donde el público principal está entre los 30 y 44 años. Es una red social que abarca la mayor diferencia de edad y estilos de vida. En el caso de Twitter, es una red social que funciona como un microblogging. Su público principal está entre los 16 y 45 años, entre hombres y mujeres de manera muy equitativa. Normalmente es usada para crear tendencia en hashtag, noticias, críticas y PQRs. Instagram es una red social enfocada en lo visual. Su público principal oscila entre los 16 y 35 años, donde el 68% de este público es femenino. El tipo de contenido es inspiracional, de estilo de vida, planes y contenido efímero. LinkedIn tiene un uso profesional, es muy usada por empresas y sector empresarial. Su público principal está entre los 25 y 44 años. Se pueden encontrar ofertas de empleo, artículos especializados, recomendaciones de trabajo, entre otros. Después de conocer los tipos de redes, podemos entender en cuál de ellas debemos estar según nuestra identidad de marca y según nuestro público objetivo. No olvides visitarnos cada semana. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta acerca de la red social? No, profe. Ninguna. No. ¿Y qué les parece que es una red social? ¿Quién se anima a definirlo? Digamos que se trata de algo también para entretener a la gente y poder promocionar Para cosas. entretenerse, para comunicarse. Claro, o también podés información. promocionar tu marca o también para aprender cosas nuevas, digamos, no sé. Yo diría que es para Mira, que entretener, cada poner uno información y hacer propaganda. Claro, claro. Bueno, y a ver, cada uno puede dar una característica de las redes sociales. Por ejemplo, que está compuesta por personas. ¿Qué más? Que intercambian información, recursos con un fin determinado. Claro, también la conectividad, la información. ¿Promocionan? No sé. En el caso de las redes sociales digitales. La viralidad también, tipo que te hagas viral. Bueno, a ver quién más dice algo. Bueno, vamos. El coso. Bueno, entonces decimos que las redes sociales son un conjunto de personas interconectadas por un medio, en el caso de las redes sociales informáticas, por un medio informático, donde intercambian información a través y comunicación, es decir, con un fin específico. ¿Qué tipos de redes sociales?
existen. Se pueden clasificar, ¿recuerdan? En horizontales, donde se comparten todo tipo de temáticas, o en Ujú. las otras que tienen una temática específica. Bueno, ¿hay alguna pregunta en cuanto a esto? No, profe. Ninguna, profe. Bueno, vamos a ver otro material. Nos podemos encontrar con variedad de clasificaciones dentro de las redes sociales. Y nosotros, bueno, en este tema vamos a ver un par de clasificaciones, pero no significa que sean las únicas ni las mejores. Simplemente pues, son dos que hemos considerado adecuadas pues para este curso. Pero ya digo que se pueden utilizar otras clasificaciones. También me gustaría recalcar que cada vez es más difícil clasificar las redes, ya que estas cada vez tienen más características que las van, digamos, incluyendo en diferentes categorías, con lo cual es complicado porque, por ejemplo, Facebook cada vez tiene más posibilidades, ya no solo podemos compartir textos, sino también se comparten imágenes, se comparten vídeos. Entonces es complicado incluirlas dentro de una categoría específica. Y luego también el uso que nosotros le demos a esas redes, pues le pueden dar, las podemos al final acabar incluyendo en otro tipo de categorías. Pero bueno, la clasificación más general es verlas como analógicas o digitales, entendiendo las analógicas aquellas que se dan, digamos, fuera de la red, las que vamos a tener a nivel personal, y las digitales las que se van a dar dentro de esta web 2.0. Entonces nosotros nos vamos a centrar en estas digitales y ya dentro de ellas encontraremos, por un lado, una clasificación que es bastante extendida, que son las redes sociales horizontales y las verticales, entendiendo las horizontales como aquellas redes sociales más generales, aquellas que no tienen una temática definida. El público es mucho más genérico, es decir, puede ser cualquier persona, no tiene que ser un público específico, y suelen girar en torno al usuario, en torno al perfil de usuario y a cómo evoluciona ese perfil. Luego, por otro lado, nos encontramos con las verticales. En este caso, están más especializadas, suelen girar en torno a una temática y, bueno, pues encontramos dentro de ellas diferentes clasificaciones. Pues, por ejemplo, por temática, pues si son profesionales o son sobre aficiones o sobre movimientos sociales, por ejemplo, o viajes o incluso idiomas. O por actividad. En este caso, pues si son de geolocalización o son de microblogging o son sobre juegos o incluso marcadores sociales. Luego, finalmente, pues nos las encontraremos por contenido, por aquel contenido que vayamos a compartir, pues si son imágenes o son vídeos o es texto o presentaciones. Y bueno, pues eso serían esta clasificación. Comentar que luego al final del vídeo, donde encontraréis el texto adicional, os proponemos un ejercicio pues, para que busquéis ejemplos de estas redes y las clasifiquéis. Esto lo haremos a través de la comunidad de Google+. Y bueno, aquí os dejo, basado en esta clasificación, un mapa mental bastante interesante. Os dejo el enlace porque la presentación se ve en pequeño y para que naveguéis en él, porque es muy, sobre todo al estar enfocado al mundo educativo, pues bueno, aparece, por ejemplo, en función de los colores, diferentes rangos de edades e incluso si pinchamos en cada una de las redes, pues nos aparece un enlace con información asociado a ellas. Y entonces es una clasificación bastante interesante y muy a fondo. Y ya digo que... Bueno, vamos a ver acerca de la clasificación de las redes sociales. En aproximadamente un minuto.
Bueno, ahí vemos unos ejemplos de las redes sociales, de la clasificación. Redes horizontales sería la red 20, NOS, Facebook, LinkedIn. Aunque, bueno, LinkedIn tiene un perfil más específico, pero también se la podría clasificar como horizontal. En este momento, recordemos que van agregando muchas veces funcionalidades que pueden darle otra significación, otras posibilidades a las redes sociales. Acá vemos otro ejemplo. En las redes verticales, que apuntan a una temática específica. Vamos a continuar. Que yo os recomiendo que le dediquéis un poco de tiempo a este mapa mental porque vais a aprender bastante navegando en él. Luego, otra clasificación que también nos parece interesante y más enfocada a la finalidad de este curso es ver las redes sociales como educativas o no educativas, entendiendo que dentro de cada una de estas nos podemos encontrar a su vez redes sociales horizontales y verticales. Y bueno, pues en este caso veremos las educativas van a tener normalmente un enfoque más pedagógico, ya que su finalidad es eso, la educativa. En muchos casos van a ser entornos más cerrados, sobre todo si se van a aplicar en institutos o en colegios, pues para evitar problemas de privacidad. Y también aquí en cuanto a inconvenientes, pues nos encontraremos que en muchos casos hace falta pues tener personal preparado pues para instalar y gestionar y administrar este tipo de redes. Además que necesitaremos tener un servidor propio para instalarlas. En otros casos, también al ser redes más específicas, pues es necesario pagar por ellas, no las encontramos de manera gratuita o simplemente dependen de otros. Y también, al ser más adaptables, también la configuración va a ser más compleja. Finalmente, otro de los inconvenientes hasta cierto punto es el hecho de que nos obligan a crearnos un usuario específico. Y ya sabemos que cada vez hay más redes y digamos que los usuarios en Internet están ya cansados de crearse tantos perfiles en diferentes redes. Entonces esto pues, nos puede dificultar el hecho de atraer usuarios a nuestra red. Entonces, bueno, en este MOOC nosotros nos vamos a centrar en las no educativas, es decir, esas redes sociales más generales pues que ya nos encontramos en la web, que quizás no tienen una finalidad pues eso, tan enfocada, tan pedagógica, pero que nosotros sí podemos adaptarlas y darles ese enfoque más adaptado a nuestras necesidades. La ventaja que nos encontramos, pues que hay muchos más usuarios, están más desarrolladas, ya están instaladas y en muchos casos no solo nuestros alumnos las van a conocer más a fondo y ya van a estar inmersos en ellas, sino que nosotros seguramente también las vamos a conocer y vamos a estar más acostumbrados a trabajar en ellas. Entonces, aunque el curso se va a centrar sobre todo en dos de las que son más, digamos... Bueno, entonces vamos a ver hasta aquí este material. Vamos a ver cómo se hacen las redes sociales. Recuerden que no voy a tomar programación para no acceder al nivel del curso, solamente que tengan una idea acerca de cómo se elaboran las redes sociales y quiénes la elaboran. Personal altamente cualificado o idóneo, puede ser una persona, pueden ser un conjunto de personas, una empresa, que elaboran las redes sociales.
Registra tu dominio y crea tu sitio web con hostinger.com.ar. Elige entre las extensiones de... Bienvenidos a otro video de fastweb.com. Yo soy Faz y el día de hoy les traigo un video en formato de respuesta a una pregunta red social. Y es por eso que en este video voy a dedicarme a responder esta pregunta, a modo de opinión personal, a modo de comentario, para que sea muy sencillo de entender por todos ustedes y que también puedan obtener más información. Claro, primero debemos entender el concepto de red social. ¿Qué es una red social? Desde un punto de vista del programador o desde un punto de vista desde el desarrollador, una red social no es más que una aplicación web de toda la vida. La diferencia entre una red social y el resto de aplicaciones es que en el resto de aplicaciones, un creador, el creador de la aplicación web, da el contenido y tiene usuarios que lo consumen. Pero en una red social no. En una red social los mismos usuarios son los que crean el contenido y son los mismos usuarios de la red social los que lo consumen. Es decir, que la red social tan solo sirve como una especie de plataforma a diferencia de las otras aplicaciones. Y esto es bastante importante entender, porque a partir de aquí nuestra plataforma se encargará de dar soporte a una cierta clase de contenido. Es decir, en YouTube, por ejemplo, el contenido principal son los videos. En Instagram son las fotos, las imágenes. En Twitter, por ejemplo, son estas publicaciones o micropublicaciones, ya que Twitter es una red social de microblogging, por así decirlo. Y aparte de esto, también hay otras redes sociales. Por ejemplo, está Quora, que su contenido principal son las preguntas. Está, por ejemplo, también Snapchat, que su contenido principal son los clips de videos. Y hay otras redes sociales que su contenido principal varía. Pero es necesario poder definirlo porque de esta manera luego nuestra plataforma va a tener que dar soporte principal a ese tipo de contenido. Es decir, vamos a desarrollar la aplicación enfocándonos en que este contenido es el que más se va a compartir. Y a partir de aquí se va a empezar a agregar funcionalidades, como por ejemplo Facebook empezó tan solo con las publicaciones y hoy en día ya prácticamente hace todo lo que las otras redes sociales hacen. Comparte videos, comparte imágenes y tiene prácticamente ya todas las funcionalidades que otras aplicaciones hacen. Pero si queremos desarrollar una red social, ¿qué necesitamos saber? Bueno, te he comentado esto de definir tu contenido principal porque a partir de aquí vas a también definir tu modelo de negocios. Por ejemplo, yo sé que muchos desarrolladores obvian esta parte, pero es bastante importante, el definir cómo vas a obtener ingresos, porque de esta manera es como tu aplicación va a continuar y también te va a dar a ti los ingresos necesarios para que te mantengas creando tu aplicación. Por ejemplo, en Facebook, como el contenido principal son las publicaciones, la publicidad aparece entre las publicaciones. En YouTube, como el contenido principal son los videos, la publicidad aparece en los videos. En Twitter, por ejemplo, en las micropublicaciones, entre ellas te puede aparecer publicidad. Y es por eso que es necesario definir tanto el contenido principal y luego el modelo de negocios. Y hoy en día el modelo de negocios se resume en publicidad, así de sencillo. Es una manera en la cual cualquier persona puede utilizar la aplicación y a través de esa publicidad es como las redes sociales obtienen ingresos. Muy bien, entonces a partir de aquí, si nosotros queremos desarrollar una red social, ¿qué necesitamos saber? Bueno, hay un video que yo grabé hace un par de meses, bueno, ya casi al inicio del año, en el cual hablaba de unas tecnologías muy populares entre todos los desarrolladores web. Este video se llama Desarrollo Web en el año 2018. Para desarrollar una red social por aquel entonces, utilizábamos un lenguaje de programación del lado del servidor, como PHP, por ejemplo. Y este lenguaje de programación, pues nosotros creamos nuestra aplicación web utilizando este lenguaje, pero luego si queríamos procesar una imagen del lado del servidor, pues teníamos que implementar esta funcionalidad nosotros mismos. Si queríamos enviar mensajes de texto de nuestro servidor, pues teníamos que implementarlo nosotros mismos. Pues hoy en día ya hay servicios que hacen todo esto. Por ejemplo, Cloudinary se encarga de procesar imágenes y no solamente se encarga de procesarlas, sino también de almacenarlas, brindarte efectos y darte ya toda la funcionalidad de una manera ya dada y con buena calidad. También si queríamos mensajería de textos, por ejemplo, hoy en día también está Twilio, que ya hace todo esto de manera automática. Y también te da otros servicios bastante interesantes. ¿Estás pensando en vender tu auto? Entra en Kavak.com. Está creada. Entonces nosotros podemos tan solo utilizarlas y empezar a crear una aplicación de una manera mucho más sencilla. Ahora, las redes sociales han desarrollado todo esto porque ya llevan bastantes años en el mercado, por así decirlo. Por ejemplo, Facebook ya empezó hace bastantes años y ha desarrollado toda esta funcionalidad ellos mismos porque tienen los suficientes desarrolladores para que puedan crear todo esto. Pero si tan solo son pocas personas las que empiezan, es muy importante que tengas en cuenta que ya hay muchos servicios que te pueden dar funcionalidad hecha y que puedes aplicarla en tu aplicación, para la redundancia, que puedes utilizarla en tu aplicación para que
de una manera muy rápida ya tengas todo este tipo de funcionalidad en tu plataforma. Ahora, yendo a la pregunta en sí, ¿qué necesito saber para desarrollar una aplicación, una red social en sí? Bueno, para desarrollar una red social necesitas conocer un lenguaje de programación del lado del servidor. Existen muchos, existen privativos, existen open source. La mayor cantidad de redes sociales que existen utilizan lenguajes de programación open source, porque tan solo les brindan más control y no están ligados a una compañía, ya que por lo general cuando crean una red social, ellos quieren ser los mismos dueños de su propio negocio, de su propia plataforma. Por ejemplo, Facebook inició con PHP, luego ha ido cambiándolo a medida que pasa el tiempo, al punto que ya no utiliza el típico PHP, sino utiliza una especie de híbrido de manera interna para que pueda manejar todo ese tipo de concurrencia, ya que es la segunda plataforma más utilizada en toda la Internet después de Google. También está, por ejemplo, Instagram, que utiliza Python, Quora, que también utiliza Python, y así va variando. Cada red social, la mayor cantidad de redes sociales utilizan, por ejemplo, lenguajes de programación open source. Aparte de... Bueno, entonces vemos que a través de un lenguaje de programación de diferentes recursos que ya están o que ya han sido generados por alguna empresa o persona o desarrollador, los que podemos utilizar para hacer una red social. Necesitamos un lenguaje de programación, del lado del cliente, otro del lado del servidor, diferentes recursos para unir los diferentes elementos. No voy a profundizar en esto para no exceder el nivel del curso. Vamos entonces a ver ahora las ventajas y desventajas de las redes sociales. Se encuentren súper bien y les agradezco esta nueva oportunidad que me dan para compartirles este nuevo video. Como ya pudieron ver en el título, hoy hablaremos de las ventajas y desventajas de las redes sociales. Así que sin más, comenzamos. Es inevitable pensar que las redes sociales son un arma de doble filo. Desde su popularización han existido tanto detractores como defensores del social media, pero lo único cierto es que es importante saber cómo y cómo no utilizarlas. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. La lista cada vez se va haciendo más larga y las tendencias van marcando en qué redes sociales debe estar una marca para aprovechar el auge del influencer marketing, por ejemplo. Cuando hablamos sobre social media, hacemos referencia básicamente a la estructura social formada por diferentes individuos y organizaciones que se relacionan entre sí formando comunidades en plataformas digitales como Facebook, Twitter o WhatsApp, entre otras. Ofrecen servicios que permiten formar grupos, compartir información, imágenes o videos según los intereses de los usuarios. Cada red social tiene su objetivo y su uso particular, por lo que los contenidos deben adaptarse a cada una de ellas. Por ejemplo, Facebook es una red social muy útil para conectar con personas conocidas o con las que tenemos una afición o interés en particular. En cambio, Twitter es una plataforma de microblogging pensada para transmitir información u opinión. Vamos a ir a otro punto del material. Que permiten formar grupos, compartir información, imágenes o videos según los intereses de los usuarios. Nuestra mejor carta de presentación. Una de sus ventajas es que se puede considerar un currículum 2.0 con el que podemos aprovechar para desarrollar nuestra marca personal. En el trabajo, muchas empresas buscan a los posibles candidatos en redes sociales profesionales. Incluso investigan sus perfiles personales en redes sociales como Facebook y Twitter para conocer mejor al candidato. Por eso es tan importante configurar correctamente la privacidad de nuestros perfiles en redes sociales.
3. Información y entretenimiento. Se nos ofrece información y entretenimiento a tiempo real y a la carta. Podemos elegir a quién seguir o a qué medios de comunicación nos interesa para mantenernos informados en lo que pasa en cualquier parte del mundo. 4. 6. Aumenta la visibilidad de la marca. Con las redes sociales se reduce la barrera geográfica y se puede llegar a mucho más personas a través del Internet. Es muy importante darnos cuenta que la red en gran medida se debe al uso inadecuado que hacemos de las mismas. Número 1. Incumplimiento de las normas de uso. Incumplir las normas de uso de las social media publicando contenidos inadecuados puede traer como consecuencia el cierre de tu perfil. Un incumplimiento de las normas de uso, además de una pérdida de seguidores, también podría suponer un daño a tu imagen o a tu marca. 2. Suplantación de identidad. La suplantación de identidad la suelen sufrir personajes conocidos o empresas y puede ser muy perjudicial. Es una desventaja que se escapa de nuestras manos y de nuestro control, ya que no depende del buen o mal uso que nosotros le estemos dando a nuestra red social. En nuestras manos solamente queda el denunciar las responsabilidades a cada red social en relación a la suplantación de identidad. 3. Ciberbullying y grooming. Son dos fenómenos que afectan sobre todo a niños y jóvenes menores de edad. El ciberacoso es una variante digital del acoso escolar que consiste en humillar a una persona en una forma reiterada con mensajes insultantes y crueles y amenazantes en redes sociales. El grooming es un adulto que, haciéndose pasar por joven, establece una relación de amistad y confianza con menores para convencerlos para que les envíen imágenes eróticas. 4. Adicción a las redes sociales. Dejar de lado las obligaciones o perder mucho tiempo en las redes sociales puede ser un problema grave, sobre todo para jóvenes que viven pendientes de las imágenes que suben o que reflejan su estado de ánimo. Estas situaciones suelen ser más frecuentes en adolescentes. La mejor manera de solucionarlo es controlar sus hábitos y los contenidos que comparte en las redes sociales. 5. Confundir el perfil personal con el perfil profesional. De la misma manera que no nos comportamos igual con nuestros amigos que cuando estamos en el trabajo, en las redes sociales debemos hacer exactamente lo mismo. Pensar quién va a ver nuestras publicaciones. A la hora de compartir nuestras fotos o momentos especiales, tenemos que pensar quiénes las van a ver. Una solución a esta desventaja es mantener perfiles bien diferenciados entre lo personal y lo profesional. Y pues bien, amigos, no me queda más que decirles que hagan. Bueno, entonces vamos a ver otro material acerca de los peligros de las Profe, redes hay sociales. 4 minutos de Zoom. Sí, ya quedan 4 minutos. Vamos a ver un poco de este Durante la material. historia de la humanidad, la tecnología ha jugado un papel preponderante en la forma en cómo nos conectamos entre nosotros. La imprenta, el telégrafo, el teléfono, el periódico, la radio lograron en el año 2005. Los 2.000 millones pasan entre 10 y 20 horas viendo pornografía en Internet. El siguiente peligro del Internet es que sabemos muchas cosas, pero entendemos muy poco. La cantidad de información en nuestras manos es inimaginablemente enorme. Cada minuto en Internet, usuarios en Facebook comparten 2.5 millones de publicaciones. En Twitter se comparten 300.000 tweets. En YouTube se suben más de 96 horas de video en un solo minuto y 200 millones de correos electrónicos se comparten. Desde el inicio de la civilización humana hasta el año 2003, se habían creado aproximadamente 5 exabytes de información. Esta misma cantidad de información se crea ahora en el año 2016 cada 2 días. Existe tanta información que necesitamos inventar nuevas palabras para describir esta cantidad de información. El término más reciente acuñado es yottabyte. Esto es una cantidad fuera de una visión lógica. Para poder administrar toda esta información, requerimos de los motores de búsqueda. Google realiza 2.5 mil millones de búsquedas al día, pero muchas veces olvidamos que estas búsquedas son mecánicas y no hay una neutralidad en el posicionamiento de esta información. Estamos dejando vale $8,000 por persona y es vendido en Internet. En Twitter, 18,000 términos racistas se dicen al día, 2,000 tweets al día. 5% de los casos de pornografía infantil pueden ser tomados para su investigación. El autocontrol, no importando la edad.
El Internet tiene la enorme capacidad de repercutir para bien y para mal en tu vida. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces recuerden No, profe. la tarea, va a ser la tarea para esta clase. Pueden agregar a la carpeta con la siguiente guía. La pregunta 1, ¿qué son las redes sociales? Preguntas 2, ejemplos de redes sociales. 3, ¿cómo se hacen las redes sociales en una visión muy general? Lo que puedan encontrar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las redes sociales? Profe, ¿cómo era la 1? ¿O lo vas a mandar? ¿Qué son las redes sociales? Pueden volver a ver el video. Voy a procurar enviarles el cuestionario, pero pueden volver a verlo, el video, para ver cuáles son las consignas. ¿Está bien? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las redes sociales? Profe, ¿cómo era la primera Los pregunta? peligros de las redes sociales. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta. Ninguna. ¿Cuántas preguntas son, profe? Son las consignas, aproximadamente 5. Está bien, vean el video, cualquier duda, vuelvan a verlo, que en él están cada una de las consignas que tienen que agregar a la carpeta. Después lo comentamos en la próxima clase. Hasta aquí la clase de hoy, ya la plataforma nos deja 1 minuto. Gracias por su atención y hasta una próxima clase. Oh, profe, chao. Chao, hasta la vista, profe. Un buen fin de. Buen fin de, profe.